Profundizar en este tema nos acompaña el doctor Víctor Manuel García González, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias, buen día. Buenos días. Bueno, pues ya escuchábamos un poquito sobre el procedimiento de la circuncisión, algo que data desde el siglo V antes de Cristo, que bueno, pues se ha relacionado con cuestiones religiosas, sociales, culturales, en fin. Pero ¿nos podría ahondar un poquito más sobre este procedimiento, doctor, por favor? Claro, básicamente se refiere a quitar el exceso del prepucio, un corte de esa piel que está cubriendo al glande. Sí. Como mencionó, es con fines religiosos, morales o incluso tiene indicaciones médicas bien establecidas. Ok. Me gustaría que nos explicara brevemente acerca de estos órganos que están pues inmiscuidos en este procedimiento, en este caso el prepucio y el glande, y cuáles son las funciones de estos órganos, para que nos quede un poquito más claro. Claro. Bueno, el pene básicamente es un órgano que tiene tres cuerpos. Un cuerpo que se llama esponjoso, donde va la uretra, y dos cuerpos que se llaman cavernosos, que son los cuerpos eréctiles. Sí. La parte final del pene se llama glande. Está cubierto por una cosa que se llama submucosa y sobre este está el prepucio, que es la parte de piel que lo cubre a su vez. Esto obviamente es el órgano principal por donde el hombre orina, porque está la uretra, y otra función obviamente es la sexual. Ok. ¿Cuál sería la edad idónea para realizar este procedimiento? Pues realmente no hay una edad idónea. Lo mejor es que sea una indicación médica, que es que el prepucio esté cerrado, se llama fimosis. Hay que hacerla cuando el paciente esté, ¿no? Cuando acuda a la consulta. Este punto que toca me llama la atención porque precisamente hay una gran controversia entre si la circuncisión está indicada médicamente o no. ¿Por qué sí hacerla o por qué no? Una pregunta que se hacen muchos padres cuando tienen a un recién nacido varón. ¿Nos podría platicar al respecto? ¿Cuáles son las indicaciones médicas para hacerlo? Claro que sí, la indicación médica, como en cualquier cirugía, bueno, hay unas muy precisas. En este caso, ese que se llama fimosis, es decir, que el prepucio esté tan cerrado que no descubre el glande para que haya un buen aseo. Esa es la indicación médica como tal formal. Ven otras indicaciones morales, religiosas, por gusto incluso de los papás en ocasiones, que se la llegan a hacer. También hay gente adolescente que se la llega a hacer. O en adultos, arriba de los 40, 50 años, con diabetes, el pene es un órgano que sufre muchas infecciones. Entonces también hacemos circuncisiones en ese tipo de pacientes por infecciones para disminuir la tasa de estos problemas. Ok. ¿Cuáles serían entonces las ventajas de ser un varón circuncisado? Pues las ventajas básicamente radican en la higiene. Aunque hay estudios incluso recientes donde se ha puesto en la balanza ambas cosas, y se supone que si un varón tiene una higiene adecuada y su prepucio está largo pero baja sobre el glande, es lo mismo que estar circuncidado. Okay. Hay estudios también que han mencionado que las mujeres con parejas circuncidadas tienen menos índice de carcinoma cérvico-uterino. Okay. También hay estudios que han dicho que si el hombre tiene una adecuada higiene, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Un varón no circuncidado entonces es más propenso a adquirir infecciones? Sí, digamos, la superficie de contacto para infecciones de transmisión sexual es mayor. En papiloma, en VIH, sí hay estudios muy serios y la experiencia nos lo dice que el estar circuncidado es un factor protector en cierta parte. Escuchábamos en la nota anterior que decía que los varones circuncidados son menos propensos a tener cáncer en pene, también en adquisición de VIH. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Básicamente es por la superficie de contacto que hay. Le digo, sí hay una mejoría del 30 al 60% de protección contra VIH en varones cuando se hace la circuncisión. Por otro lado, o en el borde del surco balano prepucial se produce un sebo que se llama esmegma. Este esmegma, hay estudios en los cuales, por efecto de una bacteria, se produce una sustancia que puede ser cancerígena. Y sí hemos encontrado casos de pacientes que han tenido muy mala higiene, el prepucio se pega sobre el glande durante muchos años y se ha derivado en cáncer de pene. Entonces, ¿cuál sería el método para tener una correcta higiene en caso de que seas un varón que no tiene circuncisión? Lo ideal es que el prepucio descubra por completo el glande, hasta el borde de donde termina el glande. Normalmente eso es cuando el pene está flácido. Probablemente cuando esté erecto no lo haga por completo, pero si el varón puede hacerlo cuando hace su baño, que baje por completo y pueda lavar, está perfectamente bien. Si el prepucio baja apretado o no baja, es indicación de que hay que hacer algo. En cuestiones, por ejemplo, de identificación padre e hijo, ¿no? Sí. Si el padre tiene circuncisión o si no tiene circuncisión,
¿sería correcto hacerla o no hacerla por cuestiones de identificación? Sí, porque en ocasiones lo llega a pedir los papás. Incluso cuando el bebé nace, lo piden de manera inmediata, es que si papá está circuncidado, pues también quiero que mi hijo lo esté. Y en ocasiones ya gente un poco más grande, incluso adolescentes o obviamente ya adultos jóvenes, lo piden incluso por algo hasta, incluso estético. ¿Existe algún riesgo al realizar esta cirugía, doctor? ¿Alguna consecuencia que pueda tener? Bueno, como cualquier cirugía tiene riesgo quirúrgico, de anestesia, aunque es un procedimiento menor y ambulatorio, pero bueno, tiene esos riesgos. Y algo que tiene que ver con la sensibilidad. Ya es algo mucho de técnica quirúrgica, si se hace el corte muy pegado o no al glande, los varones cursan a veces con un poquito de menos sensibilidad o mayor los primeros meses después del procedimiento. Lo ideal sería que cuando se opere sea antes de que inicie su vida sexual, porque si es después sí notan algún cambio, aunque normalmente es algo transitorio que se quita, se resuelve. Ese tema me parece importante porque también existe como un tabú, ¿no?, sobre si se pierde o no se pierde sensibilidad debido a la circuncisión. De acuerdo. Pues normalmente, como repito, tiene que ver con la técnica. En la experiencia que tenemos, que es uno de los procedimientos mucho más hechos por cualquier urólogo, si es una técnica adecuada, no hay ningún problema. Al principio los hombres, cuando su prepucio no bajaba por completo y no les cubría el glande, tienen mucha sensibilidad incluso con la ropa. Pero con el tiempo, 2 o 3 meses, eso se resuelve. ¿Qué tipo de cuidados deberían de tener los padres de un pequeño que acaba de ser circuncidado? Pues cualquier herida quirúrgica, que tengan un aseo adecuado los primeros 48 horas principalmente y la semana después, y llevarlo a la revisión con la gente que lo intervino. ¿Y qué hacer con el pañal, no? Porque, por ejemplo, pues el roce del pañal no los puede lastimar. Más que el roce, que no esté tan húmedo. Quizá cambiarlo más frecuentemente, porque hay orina, hay excremento en el pañal, entonces se puede llegar a infectar. Entonces hacer cambios más frecuentes y que esté muy limpia la zona. Por último, doctor, ¿dónde pueden acudir las personas que tengan dudas sobre si sí o no practicarle una circuncisión a sus hijos a obtener más datos? Bueno, en cualquier hospital del sector salud les pueden dar información desde sus clínicas familiares. Obviamente es con un urólogo mucho mejor, que es la persona indicada y capacitada para hacerlo. Doctor Víctor Manuel García, muchísimas gracias por esta visita. Un tema por demás importante en el que muchas personas que tenemos varones, pues tenemos que tomar una decisión en algún momento. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.